Buenas angelitos de YouTube. Aquí tu Dios más sabrosito. Hoy les traigo la continuación de la historia, que hubiera pasado si Napoleón Bonaparte y su descendencia gobernaban el Perú en los años de independencia. Un saludo a Samuel Florentino, Walter 154 y a Gilberto García. Por ser uno de los primeros en apoyar el canal. Recuerden que estamos en TikTok como Ángel-Bus. Si quieren un saludo de tu Dios sabrosito, dejen un comentario y denle like. Sin más rodeo, comenzamos. Capítulo 2. Jean-Louis Bonaparte, consciente de que la estabilidad política del imperio andino dependía de una base económica sólida y de la cohesión social, dedicó sus décadas en el trono a implementar una serie de reformas profundas que transformaron al Perú y consolidaron su posición como una potencia emergente en Sudamérica. Su enfoque pragmático y estratégico lo llevó a enfrentar los desafíos con una combinación de modernización económica, integración cultural y desarrollo social. Hacia 1860, Jean-Louis identificó la riqueza del guano como una oportunidad única para financiar el desarrollo del imperio andino. Reconociendo la creciente demanda mundial de fertilizantes naturales, implementó un sistema estatal de explotación y comercio del guano. Bajo su administración, se creó la Comisión Imperial de Recursos Naturales, encargada de supervisar la extracción sostenible, negociar contratos con potencias extranjeras y garantizar que las ganancias fueran canalizadas hacia proyectos estratégicos. Jean-Louis estableció acuerdos comerciales favorables con Europa y América del Norte, asegurando precios competitivos para el guano. Los ingresos obtenidos se utilizaron para infraestructura, construcción de ferrocarriles, puentes y puertos, incluyendo la modernización del puerto del Callao y la construcción del ferrocarril transandino, que conectaba Lima con Puno y el lago Titicaca. Educación, fundó universidades técnicas en Lima, Cusco y Arequipa, destinadas a formar ingenieros, arquitectos y agrónomos para el desarrollo del país. Industrialización, financió la instalación de fábricas textiles, siderúrgicas y plantas procesadoras de alimentos, promoviendo una incipiente diversificación económica. En paralelo, Jean-Louis promovió políticas para diversificar la economía más allá del guano. En la década de 1870, incentivó la producción de cultivos como café, algodón y caña de azúcar en la costa y en las tierras altas. También fomentó la explotación de recursos minerales como cobre, plata y estaño, estableciendo contratos con empresas extranjeras bajo estricta supervisión estatal para evitar el abuso de los recursos. Jean-Louis sabía que un imperio andino cohesionado no podía depender únicamente de la élite criolla. Para lograr estabilidad interna, impulsó reformas sociales orientadas a integrar a las poblaciones indígenas y mestizas en el tejido nacional. Redistribución de tierras. En 1865, promulgó el Decreto de Tierras Libres, que confiscaba propiedades improductivas de terratenientes criollos y las redistribuía entre campesinos indígenas. Aunque enfrentó resistencia de las élites, el decreto aumentó la productividad agrícola y redujo las tensiones sociales. Reformas laborales. Abolió la servidumbre indígena, reemplazándola por contratos laborales justos. Además, introdujo leyes laborales que limitaban las jornadas de trabajo y establecían un salario mínimo. Ciudadanía plena. En 1870, proclamó la Carta de Integración Nacional, que otorgaba derechos de ciudadanía plena a todos los habitantes del imperio, independientemente de su origen étnico. Esto incluyó el derecho al voto y la posibilidad de acceder a cargos públicos. Jean-Louis entendía que la diversidad cultural del imperio andino podía ser una fortaleza si se lograba una identidad unificada. Para ello, promovió un renacimiento cultural basado en la integración de las tradiciones indígenas con influencias europeas. Educación pública. En 1868, implementó un sistema de educación primaria gratuita y obligatoria, con un currículo que incluía historia incaica, lengua quechua y conocimientos científicos modernos. Esto no solo redujo el analfabetismo, sino que también fortaleció el orgullo nacional. Artes y Ciencias. Fundó la Academia Imperial de Artes y Ciencias, que patrocinaba a artistas y científicos locales. Promovió la creación de obras literarias, pinturas y esculturas que celebraban el pasado andino y el progreso imperial.
Festivales nacionales. Instituyó festivales anuales como el Día del Sol y la Unidad, que combinaban ceremonias tradicionales incas con celebraciones modernas, buscando fortalecer los lazos culturales entre las regiones. Hacia 1875, la explotación del guano comenzó a mostrar signos de agotamiento, y Jean Louis, anticipando esta situación, ya había implementado políticas para mitigar el impacto económico. A través de la diversificación productiva y el desarrollo de la minería y la industria, el imperio andino logró sostener su economía incluso cuando los ingresos por guano disminuyeron. Jean Louis también impulsó investigaciones científicas para encontrar fertilizantes sintéticos como alternativa al guano, estableciendo laboratorios en Lima y Cusco. Aunque no se lograron resultados inmediatos, esta visión sentó las bases para futuras innovaciones. A pesar de sus logros, el imperio enfrentaba desafíos internos y externos. Las tensiones regionales seguían presentes, especialmente en el norte, donde algunos líderes locales exigían mayor autonomía. Jean Louis manejó estas demandas con diplomacia, ofreciendo concesiones limitadas mientras mantenía un control centralizado. En el ámbito internacional, la influencia de potencias extranjeras como Inglaterra y Estados Unidos aumentaba en Sudamérica. Jean Louis mantuvo una política de neutralidad estratégica, firmando tratados comerciales ventajosos y reforzando la Marina Imperial para proteger las costas del Pacífico. En 1875, Jean Louis Bonaparte, a sus 55 años, sucumbió inesperadamente a una fiebre desconocida que los médicos de la época no lograron diagnosticar. Su muerte dejó al imperio andino en un estado de incertidumbre. Su única hija, Isabella Bonaparte, de solo 18 años, fue proclamada emperatriz en una ceremonia solemne en Lima. Isabella había sido preparada por su padre desde la infancia, mostrando desde joven una inteligencia aguda, habilidades estratégicas excepcionales y una capacidad de liderazgo que recordaba a los grandes Bonaparte. Sin embargo, su juventud y género provocaron descontento entre las élites criollas y sectores conservadores del país. Desde el momento de su coronación, Isabella enfrentó una oposición significativa. Las élites limeñas veían su ascenso como una oportunidad para recuperar el poder perdido bajo el centralismo de su padre y abuelo. En las provincias, líderes locales cuestionaban su capacidad para gobernar un imperio tan vasto y diverso. Las tensiones se intensificaron cuando surgieron rumores de conspiraciones para derrocarla. Isabella, lejos de ser intimidada, actuó con decisión. Su primer movimiento fue rodearse de consejeros leales y expertos militares, muchos de los cuales habían servido a su padre. Uno de sus primeros decretos fue la creación de la Guardia Imperial Femenina, una fuerza de élite compuesta por mujeres, que no solo le sirvió de protección personal, sino que también simbolizó su compromiso con la igualdad de género. En 1876, sofocó una conspiración liderada por sectores criollos en Lima. Con una mezcla de diplomacia y fuerza militar, arrestó a los líderes rebeldes y consolidó su autoridad. Para fortalecer su legitimidad, viajó por todo el imperio, visitando provincias alejadas y reuniéndose con líderes indígenas y mestizos, quienes quedaron impresionados por su carisma y determinación. Isabella entendió que su posición requería ganar el apoyo popular, especialmente entre las mujeres y las clases trabajadoras. En 1877, promulgó el Edicto de Igualdad Imperial, que otorgaba a las mujeres derechos legales para poseer propiedades, acceder a la educación superior y, por primera vez, votar en elecciones locales. Estas reformas generaron apoyo entre las mujeres y jóvenes, pero también alimentaron la hostilidad de sectores conservadores. En el ámbito cultural, Isabella promovió un renacimiento artístico enfocado en la figura femenina como símbolo de la modernidad del imperio. Patrocinó pintoras, escritoras y escultoras, y fundó la Academia Imperial de Artes Femeninas en Lima. Isabella dedicó gran parte de los primeros años de su reinado a reforzar las fuerzas armadas. Reconociendo las tensiones crecientes en Sudamérica, ordenó la modernización de la Marina Imperial, adquiriendo acorazados y fragatas modernas de Europa. También reorganizó el ejército, integrando a mujeres en roles administrativos y logísticos, una decisión que aumentó su eficiencia y redujo costos.
En 1880, estalló la Guerra del Salitre entre Bolivia y Chile, dos países que disputaban el control de las ricas regiones salitreras de la costa del Pacífico. El Perú, oficialmente neutral al inicio del conflicto, tenía intereses estratégicos y económicos en juego. Las regiones disputadas, especialmente Antofagasta y Tarapacá, no solo eran claves por sus recursos, sino también por su posición geográfica en la frontera sur del Imperio Andino. En 1881, Isabella utilizó una disputa legal como justificación para la intervención. Documentos históricos del periodo colonial, presentados por su Cancillería, afirmaban que el territorio de Tarapacá había pertenecido al Virreinato del Perú antes de la independencia. Estos documentos, combinados con la negativa de Chile y Bolivia a negociar, fueron utilizados por Isabella para declarar que el Imperio Andino tenía el derecho histórico y legal sobre esas tierras. Aunque oficialmente se presentó como una acción defensiva para proteger los intereses peruanos, Isabella tenía un objetivo más ambicioso: asegurarse el control de los territorios salitreros para financiar el crecimiento del imperio. La campaña marítima, dominando el Pacífico. La primera gran operación marítima andina fue la Batalla de Mejillones, julio de 1882. La flota imperial, liderada por el almirante Domingo de la Torre, interceptó un convoy chileno que transportaba tropas y suministros a través del puerto de Mejillones. La flota chilena, liderada por el legendario acorazado Blanco Encalada, esperaba una confrontación directa. Sin embargo, los andinos usaron una táctica sorpresa, atacaron al amanecer utilizando torpedos remolcados por pequeñas lanchas rápidas. Esto desorganizó a los chilenos, permitiendo que los acorazados Inti y Pachacútec se posicionaran para atacar con artillería pesada. La victoria aseguró el control inicial del Pacífico Central. Tras la victoria en Mejillones, Isabella ordenó bloquear los principales puertos chilenos para limitar su capacidad de abastecerse. Este bloqueo marítimo del Pacífico Sur fue una operación ambiciosa que involucró la coordinación de múltiples escuadrones navales. Operación Iquique, en enero de 1883, un escuadrón andino interceptó barcos chilenos que intentaban abastecer a sus tropas en Tarapacá. La captura de estos barcos no solo debilitó a las fuerzas chilenas, sino que también proporcionó suministros cruciales para las tropas andinas en la región. Batalla de Coquimbo, abril de 1883. La flota imperial enfrentó a una flota chilena que intentaba romper el bloqueo en el puerto de Coquimbo. En esta batalla, los destructores andinos jugaron un papel clave, utilizando su velocidad para flanquear a los cruceros chilenos y deshabilitar sus sistemas de artillería. Esta victoria reafirmó el dominio andino en el Pacífico Sur. El control marítimo permitió al Imperio Andino mover tropas y suministros sin interferencias, mientras dificultaba enormemente las operaciones chilenas. En un intento por revertir su suerte, la Marina chilena lanzó un ataque directo al puerto del Callao, la principal base naval andina. Liderada por los acorazados Almirante Cochrane y Blanco Encalada, la flota chilena buscaba destruir la infraestructura naval andina y obligar al imperio a retirarse de la guerra. Isabella supervisó personalmente la defensa desde Lima, confiando el mando directo de la flota al almirante Domingo de la Torre. La estrategia defensiva incluyó cañones costeros, instalados en posiciones elevadas, bombardearon a la flota chilena desde el inicio del ataque. Torpederos ocultos, pequeñas embarcaciones equipadas con torpedos se escondieron en bahías cercanas, atacando por los flancos durante la noche. Uso de minas marítimas. Isabella había ordenado minar las aguas alrededor del Callao semanas antes del ataque, lo que resultó en la destrucción de 2 cruceros chilenos al inicio de la batalla. El enfrentamiento duró 3 días y terminó con una retirada chilena tras sufrir importantes pérdidas. La batalla del Callao marcó el fin de las ambiciones marítimas chilenas en la guerra. La campaña terrestre, la conquista de Tarapacá. La campaña comenzó con el desembarco en Pisagua, un puerto estratégico controlado por las fuerzas chilenas. Este desembarco fue coordinado con la flota andina, que proporcionó bombardeo naval para debilitar las defensas costeras antes de la llegada de las tropas. Fuerzas andinas, un contingente de 5.000 soldados, apoyados por artillería ligera y caballería.
Fuerzas chilenas, aproximadamente 3.000 soldados bien posicionados en fortificaciones naturales sobre las colinas que rodeaban el puerto. La estrategia andina se basó en un ataque simultáneo por tierra y mar. Mientras las tropas desembarcaban en 3 puntos diferentes, la artillería naval bombardeaba las posiciones chilenas. Tras un combate feroz de varias horas, las fuerzas andinas lograron capturar Pisagua, asegurando un punto de entrada para el avance hacia el interior. Con Pisagua bajo control, Loaiza dirigió sus fuerzas hacia Iquique, el principal centro urbano y logístico de Tarapacá. Durante este avance, las tropas enfrentaron la resistencia de fuerzas chilenas y bolivianas que intentaban retrasar el avance mediante tácticas de guerrilla y sabotaje. En el camino hacia Iquique, las tropas andinas capturaron Pozos de Pica, una localidad clave para abastecerse de agua. Esta victoria fue crucial, ya que aseguró que las tropas pudieran continuar el avance a través del desierto sin riesgos de deshidratación. Batalla de Iquique, abril de 1883. La batalla por Iquique fue una de las más intensas de la campaña. Las tropas chileno-bolivianas, con aproximadamente 7.000 soldados, fortificaron la ciudad y sus alrededores. Loaiza dividió sus fuerzas en 2 columnas principales. Una atacó directamente las fortificaciones al norte de la ciudad, utilizando artillería pesada para debilitar las defensas. La segunda columna, liderada por el coronel Manuel Cáceres, realizó una maniobra de flanqueo a través de las colinas al este de Iquique, sorprendiendo a los defensores. Tras 2 días de intensos combates, las fuerzas andinas tomaron el control de Iquique. La captura de la ciudad no solo desmoralizó a las fuerzas enemigas, sino que también aseguró un importante punto de abastecimiento y consolidó la posición andina en Tarapacá. La última etapa de la campaña terrestre fue la ofensiva hacia Antofagasta, el principal puerto boliviano en la región. Aunque Antofagasta estaba bajo control chileno desde 1879, Bolivia todavía consideraba la región como parte de su territorio, lo que llevó a una alianza tensa entre ambos países para defenderla. Fuerzas andinas, un ejército de 10.000 hombres, reforzado con artillería pesada y unidades de caballería. Fuerzas chileno-bolivianas, aproximadamente 8.500 soldados, bien posicionados en fortificaciones defensivas alrededor del puerto. La batalla comenzó con un bombardeo prolongado por parte de la artillería andina. A pesar de la resistencia enemiga, las tropas andinas lograron avanzar utilizando tácticas de asalto escalonado, donde grupos pequeños atacaban en oleadas para desgastar las defensas. Una maniobra decisiva fue ejecutada por la caballería andina, que cortó las líneas de suministro enemigas desde el norte. Esto obligó a las fuerzas chileno-bolivianas a retirarse hacia el interior, dejando Antofagasta vulnerable. La ciudad fue capturada tras 3 días de combates intensos. En 1884, agotados por el conflicto, Bolivia y Chile aceptaron negociar. El Tratado de Tacna, firmado en septiembre de ese año, reconoció el control del Imperio Andino sobre Tarapacá, Antofagasta y otras regiones salitreras. Aunque Isabella enfrentó críticas internacionales por su intervención, el tratado consolidó al Imperio Andino como una potencia regional y aseguró recursos vitales para su desarrollo. Isabella, a sus 27 años, había demostrado ser una líder capaz de enfrentar adversidades internas y externas, reafirmando su lugar en la historia como una de las figuras más influyentes del Imperio Andino. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita para más videos como este. Nos vemos con un besito de tu Dios sabrosito. Hasta luego.